Llevaba 5 días sin dormir. 5 noches enteras viendo el reloj de mi mesita, contando cada segundo, cada minuto, como si el tiempo se hubiera convertido en mi peor enemigo y no en el salvador que necesitaba. Rosendo no estaba en casa, otra vez. Pero esta vez no era como las otras. Esta vez, el médico me miró a los ojos y dijo palabras que nunca pensé escuchar en un hospital. Señora, es un infarto, y tenemos que operarlo ya. El primer golpe fue la llamada. El doctor que atendió a Agustín en el hospital me dijo exactamente eso. Señora Ugarte, su suegro tuvo un infarto. No sabemos si saldrá de esta. Me quedé paralizada en medio de la cocina, con el teléfono pegado a la oreja y los platos sucios apilados contra el fregadero. Agustín. El hombre que había abandonado a su familia hacía años, el que nunca se preocupó por Brenda ni por mí, el que volvió hace solo 3 meses con una sonrisa de arrepentimiento y un ramalazo de culpa que, al principio, pensé que era sincero. Pero ahora, en medio de ese hospital frío y olor a antiséptico, me di cuenta de que su regreso no era casualidad. Era una última oportunidad para dejar algo en orden antes de morirse. Agustín Martínez Luna siempre fue un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, dejaba cicatrices. Llegó a la ciudad un lunes cualquiera, después de casi 8 años ausente, con una maleta medio vacía y una razón que nadie quiso admitir en voz alta: estaba enfermo. No me dijo qué enfermedad, pero bastó con ver sus manos temblorosas y su mirada perdida para entender que esto iba en serio. Al principio, Rosendo y Eusebio, mi hermano, el eterno desempleado que vive de los demás, lo recibieron con desconfianza. Brenda, mi hermana menor, fue la única que le abrió los brazos. El abuelo ha regresado para quedarse, dijo ella una noche, como si fuera un regalo del destino. Yo preferí guardarme mis opiniones. Pero esa noche en el hospital, mientras esperaba en la sala de espera con Brenda lloriqueando en un rincón y Eusebio quejándose porque no había café decente, Rosendo por fin apareció. Llegó tarde, como siempre, con el aliento a cerveza barata y esa sonrisa que tanto me había engañado en el pasado. ¿Y mi papá?, preguntó sin más preámbulos. En cirugía, le respondí, sintiendo como la rabia me quemaba por dentro. Rosendo, el mismo hombre que tenía citas secretas con mujeres a las que llamaba compañeras de trabajo, el que me prometía montaña y no me daba ni un cerro, ahora se hacía el hijo preocupado. El teatro. La operación duró 6 horas. 6 horas interminables donde mi mente divagó entre recuerdos, sospechas y ese dolor agudo que me atravesaba el pecho. Porque esto no era solo sobre Agustín. Era sobre Rosendo. Era sobre todas las veces que había llegado tarde, sobre las llamadas perdidas a medianoche, sobre los mensajes de WhatsApp borrados, sobre esa ropa interior que encontré en el asiento trasero de su auto una vez. Y ahora, en medio del hospital, me preguntaba si este era el momento que Dios había elegido para castigarnos. O si, por el contrario, era la oportunidad que necesitaba para limpiar toda la basura que este hombre había dejado tirada por años. Cuando Agustín finalmente salió del quirófano, lo llevaron a la UCI. Los médicos dijeron que había tenido suerte. Podría haber muerto antes de llegar aquí, murmuró el doctor mientras firmaba los papeles. A Penélope, así se llamaba mi suegra, casi le da otro infarto cuando se enteró. Ella vivía en una aldea al otro lado del país y solo supo de la enfermedad de su hijo porque Brenda la llamó, llorando como si estuviera al borde del abismo. Penélope llegó al día siguiente, con sus vestidos negros y su aire de mosca muerta. Dios mío, ¿por qué ahora?, dijo al verme, como si yo tuviera la respuesta. Como si yo no estuviera igual de perdida que ellos. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Penélope, ni Eusebio, ni mucho menos Rosendo, era que Agustín llevaba semanas con fuertes dolores en el pecho. Dolor que él describía como molestias normales de viejo, pero que, en realidad, lo tenían al borde de la desesperación. Hasta que un día, no pudo más. Se derrumbó en su habitación del humilde departamento que alquilaba a 2 cuadras de aquí. Se derrumbó y Brenda, sin pensarlo 2 veces, lo llevó de emergencia al hospital. Y ahí estábamos todos, atrapados en el mismo remolinos de mentiras y secretos. Esa noche, después de que Agustín fuera trasladado a una habitación privada, porque Penélope amenazó con demandar al hospital si no lo hacían, todos nos reunimos en la sala de espera como buitres alrededor de un cadáver. Rosendo no paraba de hablar, contando anécdotas de la infancia de su padre que sonaban más a mentira que a recuerdo. Eusebio, en cambio, solo murmuraba sin parar sobre lo injusta que era la vida. Si a mí me hubieran dado una familia como la de ustedes. Decía,
aunque todos sabíamos que él vivía a costa de personas que ya estaban hartas de mantenerlo. Brenda lloraba en silencio, con el celular en mano, presumiblemente mandando mensajes a sus amigas para contarles la tragedia familiar. Y yo simplemente observaba, con los brazos cruzados y una expresión que delataba todo el cansancio que llevaba encima. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era un mensaje en el grupo familiar de WhatsApp. El chat que creamos hace años y que ahora solo servía para ventilar trapos sucios. Urgente. Reunión en la casa de Agustín. Necesito hablar con todos. Penélope. La respuesta de Eusebio no se hizo esperar. ¿Qué pasa ahora? ¿Otra de tus crisis, abuelita? Pero la de Brenda fue peor. ¿Qué pasó ahora? Mi abuelo está grave y tú solo piensas en drama. Penélope, sin embargo, no respondió. Todo quedó en silencio. Pero minutos después, un nuevo mensaje hizo que el corazón me diera un vuelco. Chicos, no están entendiendo bien la situación, escribió Agustín. Y ahí estaba. El hombre que había pasado años diciendo que no tenía familia, que había roto puentes con todo el mundo, ahora estaba en un hospital y de repente todos éramos importantes. Tengo algo que contarles. Algo que no les dije antes porque no quería destruir nuestras vidas. El mensaje seguía, pero antes de que pudiera terminar de leerlo, Rosendo me arrancó el teléfono de las manos. Déjame ver, gruñó, leyendo con atención. Cuando terminó, su cara se puso del color de la leche cortada. ¿Qué carajos?, dijo en voz baja, pero suficientemente claro para que yo lo escuchara. El pánico se instaló en su mirada. Agustín estaba confesando. Y lo que confesaba no era una bendita tontería. Tengo un hijo, escribió. Un hijo, ya sin más. Un hijo que nunca supimos. Un hijo que nació cuando él aún vivía con Penélope, antes de que se fuera. Un hijo que creció sin saber de su padre. Un hijo que ahora tenía 35 años y estaba a solo 2 horas de distancia. El silencio que siguió fue tan espeso que casi podía sentirlo en mis pulmones. Penélope se llevó una mano al pecho, como si le hubieran dado un golpe. Eusebio dejó de quejarse al instante. Brenda, en cambio, soltó una risita nerviosa. «¡Guau, qué cliché!», dijo. El abuelito don Juan. Pero yo no podía hablar. Solo podía pensar en Rosendo y en esa otra vida que llevaba. En las veces que desaparecía por días, en las excusas baratas, en ese perfume barato que a veces olía en su ropa. ¿Podría ser que Agustín no fuera el único que guardaba secretos? Rosendo me miró, su cara era un mapa de terror. No, murmuró, como si yo fuera a creerle algo. No tiene nada que ver conmigo. Pero no fue necesario que dijera más. Yo ya sabía la verdad. Rosendo siempre había sido un mentiroso. Siempre había tenido algo que esconder. Y ahora, justo cuando su padre confesaba que había engañado a mi suegra décadas atrás, el universo, o el destino, o Dios, o quien fuera que manejara este circo, nos estaba mostrando que no había escapatoria. La conmoción fue inmediata. Penélope se levantó de su silla y empezó a gritar algo en quechua, probablemente maldiciendo a su exmarido. Eusebio, en lugar de intentar calmarla, se sumó al drama, este viejo siempre igual. Primero nos abandona, luego aparece enfermo y ahora nos suelta esta bomba. Brenda, por su parte, empezó a tomar fotos de todo y a publicarlas en sus redes. Historia familiar épica, escribió en el pie de foto. Me voy a hacer famosa con esto. Pero el colmo llegó cuando sonó el teléfono de Agustín. Todos lo miraron, pero él no atendió. El aparato siguió sonando hasta que Eusebio, siempre entrometido, lo tomó y miró la pantalla. Es un tal Francisco Mendoza, dijo, y al instante Penélope palideció aún más. Dios mío, susurró antes de caer sentada en una silla. Ahí entendí todo. Francisco Mendoza era el nombre del hijo secreto de Agustín. Y Penélope lo sabía. Pero lo más increíble es que Francisco no estaba llamando para dar sus condolencias. Estaba llamando porque Agustín le había prometido ir a verlo ese mismo día. Agustín, que había dicho que solo quería ver a su familia, que solo quería despedirse, estaba mintiendo otra vez. Agustín, que llevó semanas sin poder moverse del dolor, había quedado con otro hijo. Otro secreto. Otro engaño. Rosendo se paró de golpe, con los ojos inyectados en sangre. Este hijo de puta. Murmuró, pero antes de que pudiera decir algo más, Agustín abrió los ojos.
Estaba débil, pero consciente. Nos miró a todos, uno por uno, y por un segundo creo que dudó. Pero después, con una voz que ya no era la de un hombre fuerte, dijo, lo siento. Esa palabra lo cambió todo. Porque Agustín no estaba arrepentido por engañar a Penélope ni por tener un hijo secreto. Agustín estaba arrepentido por no haber estado ahí cuando su familia lo necesitó. Por haber dejado a su hijo, a mi esposo, crecer sin un padre presente. Por haber permitido que el hijo que ahora estaba al teléfono, Francisco, viviera una vida entera sin saber de él. Por todas las oportunidades perdidas. Penélope empezó a llorar en silencio. Brenda ya no hacía bromeas. Incluso Eusebio dejó de quejarse, como si por un momento entendiera que esto no era un juego. Y yo simplemente me quedé ahí, procesando todo. Porque al final, resulta que Agustín no era el único con secretos. Rosendo siempre había tenido los suyos. Y yo, por más que lo negara, había cerrado los ojos frente a demasiadas cosas. Horas después de que Agustín fuera trasladado a una habitación privada y Penélope, entre sollozos, nos contó cómo Agustín había engañado a su madre con una mujer del pueblo, cómo Francisco había crecido sin saber quién era su padre, cómo Agustín había prometido volver pero nunca lo hizo. Nos fuimos quedando en silencio. Cada uno con sus pensamientos, con sus culpas, con sus mentiras. Hasta que, como si el universo quisiera torturarnos un poco más, sonó el teléfono de Rosendo. Lo sacó del bolsillo con manos temblorosas y miró la pantalla. Era un nombre que no reconocía al principio, Lorena. Mi sangre se heló. Lorena era una de las excusas que Rosendo usaba para desaparecer. Tengo que salir, me había dicho una vez, Lorena necesita ayuda con el auto. Lorena. Otro engaño. Otra mentira. Rosendo miró a todos, pero no pudo encontrar respuestas en nuestras caras. Nosotros ya sabíamos. Entonces, sin decir una palabra, se levantó y salió del hospital. No hicimos nada para detenerlo. ¿Qué podíamos decir? Este hombre llevaba años engañándome, y solo ahora, cuando su propio padre revelaba un secreto que había guardado por décadas, nos dábamos cuenta de que alguno de nosotros siempre había estado escondiendo algo. Cuando llegamos a casa, sí, volvimos a la misma casa donde Rosendo y yo vivíamos, porque a donde más iríamos, el silencio fue espeso. Brenda se encerró en su cuarto a llorar, Penélope se fue a dormir después de tomarse 3 tazas de té que nadie le pidió, y Eusebio se quedó en el sofá viendo un partido de fútbol que no le importaba a nadie. Yo me quedé en la cocina, mirando desde la ventana como la noche caía sobre la ciudad. Y entonces, mientras revisaba el teléfono, encontré un mensaje que Rosendo me había enviado antes de irse. Lo siento, decía. Solo eso. No respondió mis llamadas. No contestó mis mensajes. Se fue. Otra vez. Al día siguiente, Agustín empeoró. Los médicos dijeron que tenía una infección y que su cuerpo ya no respondía como antes. Francisco, el hijo secreto, llegó al hospital. Era un hombre alto, de pelo oscuro y ojos verdes, exactamente igual que Agustín a su edad. Cuando entró a la habitación y vio a su padre en la cama, con tubos por todos lados, solo atinó a decir, papá. Agustín, en un esfuerzo sobrehumano, sonrió. Y por primera vez en años, Penélope no lloró. Brenda no tomó fotos. Eusebio no habló. Todos simplemente estábamos ahí, viendo cómo se reencontraba una familia que nunca supo que le faltaba un pedazo. 5 días después, Agustín murió. Francesco estuvo a su lado hasta el final. Penélope, entre lágrimas, le agradeció por haberle dado a su hijo una segunda oportunidad. Rosendo no asistió al funeral. Ni siquiera dejó un mensaje. Y yo me quedé mirando el ataúd, pensando en todas las mentiras que habían caído sobre mí en solo una semana. En cómo la familia que creía conocer nunca fue realmente quien decía ser. En cómo el amor, cuando está podrido por dentro, solo deja basura. Ahora, meses después, sigo en la misma casa. Brenda sigue siendo igual de impulsiva, aunque ahora tiene una relación estable con un chico que parece aguantarla. Eusebio sigue sin un peso y sigue viviendo de los demás. Penélope se mudó con Francisco, porque al final, su hija no pudo perdonarle que hubiera conocido a su medio hermano antes que ella. Y yo sigo aquí, mirando fotos de los dos, preguntándome si alguna vez podré perdonar, no solo a Rosendo, sino a mí misma por haber cerrado los ojos tanto tiempo.
A veces, cuando paso por el hospital donde todo comenzó, me pregunto si Agustín encontró la paz que buscaba. Si Francisco, al fin, tiene un padre. Si Penélope encontró consuelo en su arrepentimiento tardío. Y si Rosendo, en algún lugar, entendió que las mentiras solo llevan a más dolor. Pero la pregunta que más me duele es una que no tiene respuesta. ¿Y yo? ¿Qué hago ahora con todo el tiempo que perdí? ¿Con las noches en vela, con los mensajes borrados, con los besos dados sin convicción? ¿Perdono? ¿Me voy? ¿Espero? Si tuvieras que tomar esa decisión, ¿qué harías tú? Cuéntame en los comentarios.